Vamos a hacer en esta sesión un breve repaso de la normatividad. La idea es que logremos identificar para la administración de riesgo de crédito cuáles son los elementos fundamentales y qué es lo que nos está requiriendo la norma, qué nos dice la norma. Adicionalmente, obviamente, vamos a identificar en dónde encontramos nosotros la reglamentación y la regulación de la superintendencia financiera en materia de administración del riesgo de crédito. Un tema fundamental que es preciso tener en consideración antes de empezar y es que el riesgo de crédito, como lo veíamos en la primera sesión o pues en las sesiones que teníamos con nuestros conceptos básicos, este riesgo está presente en los activos administrados o a cargo de la entidad financiera, no solamente en la cartera de crédito, también en el portafolio de inversión. Es decir que vamos a encontrarnos con que vamos a necesitar hacer la administración del riesgo de crédito en estos dos tipos de activos. Ahora bien, la normatividad colombiana está muy centrada en el tema de la aplicación y la implementación en la cartera de créditos fundamentalmente. Y este es el enfoque que le vamos a dar en esta sesión específicamente. Primero, ¿qué es el riesgo de crédito? El riesgo de crédito, literalmente, como lo dice la norma, es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados en el contrato de crédito. Al respecto, vamos a hacer una desagregación para entender exactamente cuál es el alcance y qué es lo que nos quiere decir este texto. Primero dice, es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos. Como lo veíamos inicialmente, fundamentalmente los activos en los que invierte una entidad financiera están relacionados con el portafolio de inversión y con la cartera de créditos. Es decir, que a estos nos vamos a enfocar. Como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento oportuno. Miren ustedes que aquí hay una palabra que se refiere a oportunidad, al momento en el cual se están recibiendo los recursos que han sido pactados en un contrato de crédito o cumplan imperfectamente los términos acordados en un contrato de crédito. Sigue a continuación. Ahora bien, ¿qué se pacta o qué se acuerda en un contrato de crédito? En primera medida, pues lo primero que se acuerda es obviamente el monto, es decir, el saldo capital. Luego se pacta también un interés remuneratorio corriente, un interés de mora. Adicionalmente también se pacta un plazo, una periodicidad de pago y unas garantías asociadas a esta operación. Si ustedes observan, todos estos elementos conforman el contexto en el cual se va a desarrollar el contrato de crédito. Si uno de estos elementos falla o no es posible su cumplimiento por causa de una inhabilidad por parte del deudor del cumplimiento de las condiciones que ya hemos mencionado, quiere decir entonces que estamos en presencia de un incumplimiento. Nosotros veíamos en la sesión anterior, cuando estábamos haciendo la definición de las cadenas de Markov, cómo ellas nos iban a servir en la administración de riesgo de crédito para identificar el punto de default por mora. Pero este punto de default por mora no es el único que me define el incumplimiento. Un incumplimiento también está dado entonces por incumplir los términos acordados en los contratos de crédito por la incapacidad, insolvencia o deterioro en mi hábito de pagos para hacerlo. Y por cuenta de esto, pues obviamente yo genero como entidad financiera una pérdida, un deterioro en el valor de los activos. No es lo mismo, por ejemplo, cuando se coloca un crédito a una tasa, por decir algo, del 18%, mi cliente se acerca y me dice, no voy a ser capaz de cubrir la operación con esa tasa, por favor disminuya la tasa. Esa disminución en la tasa que yo le hago a la operación realmente está generando una pérdida para mí en los ingresos y obviamente ese futuro pues vamos a tener un activo que traído a lo presente pues va a valer menos. Entonces, estos elementos hacen que los activos de la entidad crediticia se deterioren. Y un caso también bastante importante que es preciso tener en cuenta. No siempre vamos a encontrarnos con imperfecciones en los términos del contrato, digamos, en el cumplimiento de los términos del contrato asociadas a la mora. Es posible que la persona levante la mano y aún sin estar en mora, ella por sí misma acceda a la entidad financiera y solicite una reconsideración de los elementos que se pactaron en el contrato de crédito para evitar entrar precisamente en días de mora. Estos elementos también son tenidos en cuenta y precisamente esto es lo que nosotros queremos administrar. Es lo que queremos anticipar y es lo que queremos identificar en el momento en que un cliente se acerca a una entidad financiera a solicitar un crédito. Con el perfil que esa persona tiene debemos estar en la capacidad de pronosticar si hacia futuro
ese cliente va a entrar en un estado avanzado de mora o si sobre el camino va a levantar la mano para pedirme que le modifique alguna de las condiciones inicialmente pactadas para poder cumplir con su obligación. De eso se trata fundamentalmente en la cartera de créditos, el tema de administración y gestión de riesgo de crédito. Ahora bien, ya mirando un poco, aterrizándolo a la regulación colombiana, nos vamos a encontrar que las definiciones, la reglamentación y los detalles de las exigencias que nos hace el ente regulador, que es la Superintendencia Financiera, en materia de riesgo de crédito para entidades financieras, está en el capítulo segundo de la Circular Básica Contable Financiera 100 de 1995, que se denomina como gestión del riesgo de crédito. Este capítulo segundo cuenta con 5 anexos. El primer anexo es un régimen general de evaluación, calificación, provisionamiento de cartera de crédito. Dentro de este anexo vamos a encontrar las reglas de juego que nosotros vamos a implementar en dos tipos de cartera específicamente, que son la cartera de modalidad microcrédito y la cartera de modalidad vivienda, que a la fecha no cuentan con modelos de referencia para Superintendencia Financiera. Es decir, que en ausencia de estos modelos de referencia aplicaríamos lo establecido en el anexo 1. O en su efecto, pues aplicaríamos algún modelo interno desarrollado que previamente haya sido puesto en consideración de la Superintendencia Financiera y que cuente con el aval de la misma. En el anexo 2 nos encontramos unos casos especiales. Aquí nos definen entonces cuáles son las reestructuraciones y cuál es el tratamiento que se le debe dar a estos casos especiales. En el anexo 3 de ese mismo capítulo nos encontramos el modelo de referencia de cartera comercial denominado como MRC. Ese es el primer modelo de referencia que publica la Superintendencia Financiera. Fue construido en el año 2005 y a partir de allí lo que hace es generar unas reglas de juego para poder estimar unas pérdidas esperadas. Recordemos que en sesiones anteriores habíamos dicho que nuestras pérdidas esperadas o provisiones estaban en función de una probabilidad de incumplimiento, de una pérdida dado el incumplimiento y de una exposición. Y que los dos elementos iniciales, o sea, pérdida dado el incumplimiento y probabilidad de incumplimiento, se estimaban ya sea con modelos internos o con modelos de referencia. Bien, en el anexo 4 vamos a encontrarnos información requerida para la evaluación de las solicitudes de no objeción previas a la presentación de modelos internos de cartera. En este tema, la superintendencia ha sido suficientemente detallada y suficientemente exigente para la presentación de un modelo de referencia, dado el impacto, de un modelo interno, perdón, dado el impacto que este tiene sobre la cartera de crédito. Con este modelo no solamente se van a tomar decisiones, sino que adicionalmente se va a hacer la reserva que va a permitir sobrellevar problemas o deterioros en la cartera de créditos. Por lo tanto, requerimos que esa reserva sea óptima. Requerimos que esa reserva o esa provisión sea suficiente para atender un posible siniestro de la cartera de créditos y que no exceda tampoco o no se sobredimensione de tal manera que la entidad financiera pues ve afectada su rentabilidad y de repente también su viabilidad a mediano o largo plazo. En el anexo 5 nos vamos a encontrar el modelo de referencia para cartera de consumo o MRCO. Este modelo viene segmentado fundamentalmente en 5 partes a través de las cuales se divide, digamos, lo que es la cartera de créditos de consumo. 3 partes de ellas están direccionadas o están dirigidas a entidades de crédito convencionales y otras 2 están dirigidas a compañías de financiamiento comercial. Las que están dirigidas a entidades de crédito se refieren fundamentalmente a tarjeta de crédito, cartera de vehículos y al general otros, en el cual se empaquetan todos los demás créditos de consumo diferentes a tarjetas de crédito y vehículos. En compañías de financiamiento comercial tenemos por su parte el modelo de vehículos y los demás créditos de consumo otorgados por compañías de financiamiento comercial. Esto es entonces el desglose de los 5 anexos que acompañan el capítulo segundo de la Circular Básica Contable Financiera 100, en donde se encuentra la regulación de el riesgo de crédito para carteras de crédito.
¿Qué entidades están obligadas a tener un SAC? Los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras, organismos cooperativos de grado superior y todas aquellas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera Colombiana que dentro de su objeto social principal se encuentren autorizadas para otorgar crédito. Y adicionalmente también las entidades de redescuento con ciertas excepciones que están detalladas completamente en el capítulo segundo. ¿Por qué nace la normatividad? ¿Y por qué se hace un ajuste en la normatividad para la administración del riesgo de crédito? Vamos a ver un poco los antecedentes. Resulta que hasta antes del año 2002, la normatividad que se aplicaba para el cálculo de provisiones y la evaluación del riesgo de crédito en la cartera de créditos estaba ligada únicamente a la morosidad de la cartera. ¿Qué pasa? Que cuando se habla únicamente de la morosidad de la cartera, vemos que se convierte en un tema reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder establecer una provisión o definir una estrategia para poder sobrellevar una mala situación en la cartera de créditos, yo debo haber evidenciado una mora. Pero la mora no solamente es un síntoma, sino que quiere decir que ya está presente el problema. Cuando yo encuentro incrementos significativos, recurrentes y sustanciales en los niveles de mora de mi cartera de créditos, puedo estar ya a puertas pues de un problema mayor. Esto hace que se levante la preocupación por parte de los entes reguladores y se propenda por hacer un monitoreo o un establecimiento de estas provisiones de una manera más proactiva, identificando desde antes el perfil de riesgo de cada uno de los individuos y cada uno pues de las personas que conforman el portafolio de la cartera de créditos de la entidad. ¿Esto qué quiere decir? Que más allá de revisar el tema de la mora, la entidad financiera debe conocer perfectamente a su cliente, debe conocer perfectamente si es una persona natural, cuáles son las variables sociodemográficas que están ligadas a él y que pueden estar afectando su perfil de riesgo. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene solamente una persona a cargo que una que responde por 4 o 5 personas a cargo. No es lo mismo una persona que tiene un nivel de ingresos entre 2 y 3 salarios mínimos que una persona que tiene nivel de ingresos superiores a los 7 u 8 salarios mínimos. Todos estos elementos van a configurar entonces el perfil de riesgo de cada persona o de cada cliente de la entidad. Y son elementos adicionales que me van a identificar y me van a ayudar a establecer, anticipar cómo va a ser el comportamiento y el hábito de pagos de esta persona aún sin presencia de la mora. De tal forma que cualquier deterioro en este perfil me va a levantar a mí alertas que me permiten diseñar estrategias oportunamente sin esperar que la cartera de créditos ya tenga unos niveles de mora incluso avanzados para poder tomar las medidas respectivas. Al respecto, entonces, nos encontrábamos que las entidades evaluaban el riesgo de crédito únicamente con los lineamientos suministrados por el ente supervisor que, como les digo, eran básicamente fundamentados en la morosidad. Adicionalmente, teníamos un esquema de provisiones débil en épocas de auge económico y fuerte en periodos de crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros analizamos el ciclo de una cartera de créditos, vamos a darnos cuenta que él viene muy relacionado con el ciclo económico del crecimiento del PIB. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un crecimiento del PIB y estamos en época de crecimiento o de recuperación de la economía, nosotros tenemos unos indicadores de calidad más bajos de nuestra cartera, es decir, que nuestra cartera se comporta de una mejor forma. Recordemos que un indicador bajo implica bajos niveles de morosidad y un indicador de calidad alto implica altos niveles de morosidad y por lo tanto un deterioro de la cartera más representativo. Cuando la economía está creciendo, entonces, el ciclo de la cartera de créditos responde favorablemente, es decir, que el indicador de la calidad de la cartera se hace bajo, mientras que cuando la economía empieza a desacelerarse, pues obviamente los efectos del desempleo, los efectos de una menor capacidad de demanda efectiva, hacen que las personas tengan menos recursos para gastar, para consumir y adicionalmente tengan más problemas al momento de atender sus operaciones, por lo cual se hace un mayor indicador de calidad de cartera. En este sentido, vemos que cuando la economía está en desaceleración tenemos un mayor indicador de calidad de cartera que hace que la entidad tenga más problemas para seguir funcionando. ¿Por qué? Porque ella tiene unos flujos de caja que ya han sido preestablecidos, predefinidos,
y en la medida en que no recauda sus operaciones en el momento en que son inicialmente pactadas, pues ella va a tener unos problemas de liquidez porque va a ser necesario que ella salga a conseguir en el mercado esos recursos y eventualmente, si estamos hablando de una aceleración económica, seguramente muchas entidades van a estar en el mismo problema y va a ser mucho más complicado acceder a esos recursos y mucho más costoso. Entonces esto hace que obviamente sea mucho más complicado para la entidad sobrellevar el problema. Adicional a esto, tengamos en cuenta que si nosotros estamos teniendo unos indicadores de calidad altos, quiere decir que no estamos recaudando oportunamente y de manera suficiente nuestras operaciones y que nos está tocando salir a buscar el fondeo para poder sobrellevar y cubrir nuestros flujos de caja. Pero adicionalmente, si nosotros hacemos un esquema en el cual las alturas de mora son las que definen las provisiones, nos vamos a encontrar que también vamos a estar afectando la capacidad de movilidad de nuestra entidad financiera, dado que van a tener unos recursos, entre comillas, parqueados, que corresponden a unas mayores provisiones en el momento en que la entidad necesita más oxígeno, en el momento en que la entidad necesita una mayor liquidez. Entonces veíamos cómo el esquema de provisiones era bastante restrictivo, bastante fuerte en momentos de crisis, pero era muy débil en épocas de auge. Es decir, que en épocas de auge de crecimiento económico, cuando la economía está muy bien, los indicadores de calidad son muy bajos, requieren unas menores provisiones y en cambio de hacer el ahorro, vamos a tener que estamos, digamos, entre comillas, malgastando estos recursos. Entonces, no es coherente el sistema de provisiones con el ciclo de la cartera. Adicionalmente, se evidencia que no hay una evaluación del cliente como tal. El esquema se soporta únicamente en la morosidad, desconociendo, por ejemplo, el perfil de riesgo del que les hablaba, ya sea una persona natural, estamos desconociendo en ese sentido todas las variables sociodemográficas que nos pueden ayudar a definir el perfil de riesgo. El SAC debe contar al menos con unos componentes básicos. Estos son las políticas de administración del riesgo de crédito, políticas que deben ir enfocadas a definir unos lineamientos y unos protocolos y unas reglas de juego claras en los procesos de originación de cartera, es decir, al momento de suministrar los recursos, a quién definitivamente le vamos a llegar como mercado objetivo, a quién definitivamente no queremos recibir dentro de nuestra cartera de créditos. También en la etapa de administración de cartera, ¿qué pasa si un cliente se me deteriora mucho? Nosotros en qué momentos vamos a poder hacer una reestructuración de cartera, en qué momento vamos a permitirle a nuestro cliente que cambie alguna de las condiciones inicialmente pactadas en el contrato de crédito y obviamente con el consabido deterioro en la calificación y pues obviamente un incremento en las provisiones y también en el proceso de cobranza. Es necesario también definir los procesos de administración del riesgo de crédito. En estos procesos se debe tener muy claramente quién hace cada labor y en qué momento se hace. Adicionalmente debe tener una descripción de la labor, cada una de las labores que engranan en ese proceso, tanto de originación como de administración de cartera y de cobranza, en qué consiste cada una de esas actividades, cuál es el objetivo de la misma y cuál es el insumo que recibe y cuál es el producto que ofrece al siguiente proceso. Adicionalmente, también debemos contar con modelos internos o de referencia para estimación o cuantificación de pérdidas esperadas. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los objetivos que tenemos nosotros como administradores de riesgos es poder cuantificar y establecer el impacto de un posible deterioro en la cartera o el impacto de un posible siniestro antes de que éste suceda. Y para ello podemos hacer uso tanto de los modelos de referencia de la Superintendencia Financiera, que son los que por normatividad regulan al sector financiero, a las entidades de crédito vigiladas por el sector financiero, o en su defecto a los modelos de referencia de la Superintendencia Solidaria, que son regulados o que regulan más bien entidades del sector solidario. O el mejor de los mundos y el mejor escenario, nuestros modelos internos. Recordemos que los modelos internos y los modelos de referencia pueden convivir. Si bien no necesariamente los modelos internos hayan recibido la no objeción por parte de la Superintendencia Financiera, sí sabemos, como lo mencionábamos al comienzo, que estos modelos internos realmente son un modelo, un diseño del traje a la medida de cada una de las carteras de crédito administradas por la propia entidad, que no es lo mismo finalmente que ir a tomar ese modelo de referencia, el cual a algunas entidades le queda grande, entiéndase,
me va a reflejar más provisiones, o a algunas entidades le puede quedar pequeño, entiéndase, le va a generar unas provisiones inferiores a las que podría estar requiriendo. Adicionalmente, también debemos tener en cuenta un sistema de provisiones para cubrir el riesgo de crédito, también basados en modelos internos o modelos de referencia, y unos procesos de control interno. Todo lo que nosotros hayamos establecido como protocolos, como reglas de juego, como procedimientos, deben ser monitoreados detalladamente de tal forma que garanticemos siempre que todo este esquema y toda esta estructura que hemos montado sea aplicada en cada momento de tal forma que no sea discrecional la elección de un sujeto de crédito y tampoco la forma como se va a hacer la cobranza a un sujeto determinado, sino que siempre se aplique con unos estándares y con unas medidas iguales para todos los clientes. Ahora bien, para lograr el objetivo de tener toda esa estructura y todo ese engranaje es necesario contar con una estructura organizacional robusta y que evite los conflictos de interés. Dentro de esa estructura organizacional robusta, un papel fundamental lo tiene la junta directiva. Esta junta directiva, si bien no se va a encargar de hacer la operativa de cada una de las labores que se requieren el día a día en la administración del riesgo de crédito, sí va a ser la responsable de garantizarle tanto al público como a los entes de control que están ejecutándose las mejores medidas para prevención y mitigación del riesgo de crédito. Y para ello, obviamente, debe garantizar que la entidad cuenta con la estructura organizacional necesaria, es decir, que cada una de las áreas cuenta con unas labores perfectamente definidas y con unos roles perfectamente definidos que no entran en conflicto de interés, y adicionalmente que cuenta también con los recursos físicos y recursos tecnológicos y obviamente de capital humano necesarios y suficientes para poder asumir este reto de la administración del riesgo de crédito. No es cierto que cualquier persona puede llegar a tomar la administración del riesgo de crédito, sino que se requiere obviamente un perfil completamente especializado y con la experiencia suficiente que permita no solamente la fijación de políticas con conocimiento de negocio, como les digo, sino también el seguimiento a la misma y la creación de metodologías, ya sean expertas o estadísticas, pero que me ayuden realmente a hacer una adecuada gestión y que le den un valor agregado, disminuyendo el impacto del riesgo de crédito. Adicionalmente, se requiere una gerencia, una presidencia, que se va a encargar de ejecutar las directrices y los temas que ha aprobado la Junta Directiva. Es la responsable de hacer cumplir lo que la Junta Directiva ha establecido como óptimo para la entidad. Y ya vienen dependiendo de esta gerencia o presidencia las áreas que van a hacer la ejecución y que van a llevar a cabo el día a día de la operativa en el proceso de crédito. Entiendas entonces área comercial que se va a encargar de la consecución del cliente y que se va a volver un pilar fundamental y va a tener un desarrollo, digamos, de sus actividades mucho más óptimo en la medida en que adecuadamente direccionemos cuál es la labor que va a ejecutar y hacia dónde se va a orientar su mercado objetivo. Si desde riesgo se le dan las directrices correctas, digamos, para identificación del mercado objetivo, seguramente la fuerza comercial se va a desgastar menos en segmentos que definitivamente no van a llegar a ser otorgados en la entidad dado que no cumplen con el perfil necesario. Y si, en cambio, vamos a potencializar unos negocios que tienen mucha más probabilidad de ser aprobados, dado que cumplen con las reglas definidas. Adicionalmente, también encontramos el área financiera que pues obviamente administra y oxigena, digamos, cada uno de los procesos que se requieren en el momento del otorgamiento de crédito y también hace la organización y la administración de los recaudos cuando estamos hablando ya de administración de cartera y de cobranza. Y adicionalmente está el área de crédito y cobranza, que no necesariamente deben convivir juntas, porque pues podemos evidenciar, aunque de una forma no muy directa, que estas dos áreas pueden entrar también en conflicto de interés. Una se encarga de la colocación de crédito, la otra de la ejecución de las reglas de juego para hacer el recaudo óptimo. Sin embargo, el conflicto de interés aquí puede hallarse, dado que en la medida en que se esté deteriorando la cobranza, es posible, entre comillas, disfrazar o distraer un indicador haciendo que el denominador del indicador, por ejemplo, de calidad o de cartera vencida sea
más grande, dado que la cartera está creciendo, y distrayendo o disminuyendo un poco el impacto que puede tener el numerador cuando hablamos de un deterioro significativo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos los dos elementos conviviendo en la misma área, es posible que un indicador de cartera vencida de calidad, como les digo, se vea disminuido por cuenta de una agresiva colocación. Colocación que si se hace de una manera desmedida por una liberalización de políticas, es posible que finalmente conlleve en el tiempo a un deterioro aún más grande de la cartera de créditos, convirtiendo esto pues cada vez en un problema mucho más grande. Entonces, a pesar de que estas dos aquí en el organigrama están juntas, se recomienda, no es una camisa de fuerza, pero se recomienda que no convivan de la misma manera. Pero igual, entre estas tres áreas que estamos aquí colocando como pilares diferenciados, es preciso que no haya ninguna interrelación porque aquí sí hay un claro y directo conflicto de interés. Ahora bien, ya entrando un poco más en detalle, vamos a ver cuáles son las etapas del proceso de gestión. Así como en riesgo de mercado se veía con Andrei que habían unas etapas necesarias para hacer la gestión del riesgo de mercado, en riesgo de crédito vamos a verificar que también existen unas etapas. Vamos a identificar entonces en qué consiste cada una. La primera de nuestras etapas consiste en la identificación del riesgo. ¿Qué es la identificación del riesgo? Es reconocer cuáles son los factores que pueden originar un incremento en el riesgo de crédito, es decir, un incremento en las potenciales pérdidas derivadas de un deterioro en el valor de los activos, que vienen dadas fundamentalmente porque, como ya lo mencionaban antes, por un cumplimiento inoportuno de lo establecido, lo pactado en los contratos de crédito, o por la incapacidad de mi cliente de cumplir lo que inicialmente pactó con la entidad financiera. Entonces, lo que queremos aquí es saber qué motiva o cuáles son las causas que hacen que eso pueda suceder, como cuáles podemos tomar como ejemplo. Si nosotros nos encontramos en un momento de desaceleración de la economía, como les mencionaba hace un momento, esto normalmente viene ligado a unos incrementos en la tasa de desempleo. Si nuestra entidad está focalizada y direccionada a crédito de consumo, seguramente, dado que la gente no tiene empleo, no va a tener la fuente de recursos necesaria para atender sus operaciones y nos vamos a ver enfrentados entonces a un incremento en los indicadores de calidad y por lo tanto deberíamos tener unos mayores volúmenes de provisiones. En la parte de medición, ¿a qué queremos enfocarnos? En estimar cuáles son las pérdidas derivadas de la actividad crediticia, considerando criterios de frecuencia y severidad. Entiéndase severidad como el impacto de un incumplimiento. Si yo tengo un crédito que representa, por ejemplo, el 20% de la cartera de crédito, si este crédito no se recauda oportunamente y se siniestra, realmente vamos a poner en riesgo la viabilidad de nuestra entidad de crédito por el tema de la concentración. Entonces, fíjense ustedes que este tema de medición, aparte de estimar las pérdidas derivadas, también tiene otros elementos conexos, como por ejemplo mirar el tema de concentraciones por cliente, mirar el tema de concentraciones por modalidad de crédito, mirar el tema de concentraciones por grupo económico, de tal manera que siempre tengamos identificado a qué nos estamos exponiendo y a qué somos vulnerables, de tal manera que en un evento adverso y en el momento en que pase un siniestro con X o Y cliente o con X o Y situación o X o Y grupo económico, nuestra cartera de créditos no se vea demasiado vulnerada y podamos comprometer la viabilidad de la misma. Otro de los elementos que vamos a tener es el control. Este control lo va a ejercer en primera instancia el área de auditoría, el área de riesgos y en segunda instancia el área de auditoría. El área de riesgos, aparte de formular las políticas y formular los límites, debe ponerlos en consideración fundamentalmente de la junta directiva o del consejo de administración, dependiendo del tipo de entidad, para que sea esta quien defina si son los perfiles, las políticas y los límites adecuados a la estrategia que se ha implementado y al objetivo que se pretende lograr. Una vez todos estos elementos han sido aprobados por la Junta Directiva, uno de los deberes y de las razones de ser del área de riesgos es hacer el seguimiento y el monitoreo de que nunca se salgan de cauce estos límites, porque pondrían, como ya les había mencionado, en riesgo la viabilidad de la entidad ante una
materialización de algún riesgo de alguna naturaleza. Entonces lo que siempre vamos a querer y vamos a propender es por tener una cartera suficientemente atomizada y una cartera que cumpla con las políticas y con los protocolos establecidos de tal manera que podamos tener el control completo del riesgo de crédito. Devolviéndome un poco al tema de medición, ligándolo pues con esto que acabamos de mencionar y también retomando un poco las palabras de André en una de las sesiones que ya se han visto, nos encontramos como el tema de medición realmente es un tema bastante relevante y bastante enriquecedor. Uno puede controlar lo que puede cuantificar y lo que puede medir. Lo que no puede medir, no lo puede controlar. De esta manera sabemos que si nosotros somos capaces de estimar cuántos son mis potenciales pérdidas, qué tan concentrado estoy, cuál es el impacto frente a un deterioro en 2 puntos porcentuales, por ejemplo, en el crecimiento del PIB, cómo se va a ver impactada mi cartera, se pueden tomar las medidas necesarias con la suficiente anticipación. Mientras que si no sabemos cuál es el impacto, en cuánto nos puede afectar, realmente estamos haciendo administración a ciegas y estamos mucho más vulnerables y mucho más expuestos. Y obviamente se pierde exactamente eso de lo que hablamos hace un momento y es el tema del control. El control entonces aquí para hacer un poco énfasis también el control no solamente es un control ex post, también podemos tener un control en el momento. Y la manera de tener un control en el momento es precisamente teniendo un adecuado sistema de medición. Ahora el control ex post del que estamos hablando aquí es en el que participa ya el área de riesgos para verificar, como les decía, el cumplimiento de límites y políticas y desde el área de auditoría para verificar que aquellas cosas que se han decidido como políticas y límites y a las cuales se ha comprometido la entidad realmente se estén cumpliendo y se estén realizando conforme se han establecido. Siguiendo entonces con nuestro proceso de gestión, nos encontramos ahora con el proceso de mitigación. Entonces yo ya identifiqué, ya cuantifiqué, lo estoy controlando, pero en el momento de medir y de controlar me doy cuenta de que hay cosas que necesitan ser ajustadas, hay cosas que necesitan modificarse, hay cosas que necesitan cambiar. Nosotros no estamos en un mundo en donde todo es completamente estático, sino por el contrario nos encontramos día a día con un mundo dinámico, nuestros clientes cambian, nuestra situación económica cambia, nuestra coyuntura macroeconómica cambia, por lo tanto el perfil de riesgo de nuestra cartera de créditos también cambia. Y en ese sentido los controles que nosotros implementamos para lograr adecuar nuestro perfil de riesgo a los objetivos estratégicos también deben ser revisados y deben ajustarse de una forma dinámica para que nunca perdamos el horizonte y nunca perdamos el control de lo que debemos estar administrando, que en este caso es el riesgo de crédito. Entonces, en esta mitigación nos vemos en la tarea de identificar qué controles nosotros debemos implementar adicionales o qué procedimientos debemos cambiar para poder mantener el riesgo de crédito dentro de los cauces que deseamos mantener. Una siguiente fase entonces es la parte de monitoreo y comunicación. Una vez se ha hecho esta identificación, medición, control, mitigación, viene entonces la parte de revisar en la historia exactamente cómo nos ha ido con en nuestro sistema de administración de riesgo de crédito, si realmente ha dado los frutos que se han deseado, si realmente ha sido óptima su implementación o si es necesario hacer algunos ajustes porque definitivamente el objetivo no se está cumpliendo. Ahora bien, aquí hay una parte que nosotros casi nunca tenemos en cuenta en la administración de ninguno de los riesgos y es una parte absolutamente fundamental y es el tema de la comunicación. Todo lo que se identifica, se mide, se controla y se mitiga, pero no se comunica, es letra muerta. Nosotros requerimos siempre estar en constante comunicación, tanto hacia la alta gerencia como hacia los funcionarios que día a día hacen su tarea operativa, de tal forma que todos estos ajustes, todas estas mediciones y todo lo que ha sido resultado de todo este proceso realmente fluya al interior de la organización, permitiendo que los ajustes o las nuevas políticas o los nuevos elementos que se definan o los nuevos modelos sean de conocimiento general para que sean realmente utilizados y sean
cobren vida dentro de la organización para lograr el objetivo que se requiere. Entonces el monitoreo, aparte de verificar si se ha cumplido con el objetivo o no, pretende levantar alertas sobre las necesidades que pueden existir acerca de ajustar o cambiar algunos procedimientos, pero adicionalmente también requiere un proceso de comunicación. Todo lo que se encuentre en el monitoreo y todo lo que se encuentre en las fases predecesoras debe ser comunicado para lograr, obviamente, ajustar lo que se necesite y siempre tener muy afinado y muy alineado nuestro proceso de gestión del riesgo de crédito. Nosotros hemos mencionado anteriormente que debemos contar con políticas y límites, pero entonces, bueno, mencionamos que las políticas son las reglas de juego sobre las cuales se va a desarrollar nuestro proceso de crédito, pero entonces la pregunta es, ¿y sobre qué vamos a generar políticas? Ah, bueno, entonces aquí tenemos uno de las fases en las cuales vamos a necesitar definir las reglas de juego y es el otorgamiento. Requiero definir exactamente a quién sí le presto y a quién no le presto, quién es sujeto de crédito de mi entidad y quién no, qué condiciones debe cumplir esa persona que se acerca a mi entidad financiera a solicitar un crédito para que yo le pueda suministrar los recursos que necesita. Entonces, en el otorgamiento vamos a definir cuál es el perfil de riesgo de crédito que nosotros estamos dispuestos a recibir. Vamos a definir cuáles son las políticas de hábito de pago, cuál es el perfil de hábito de pago que yo estoy dispuesto a recibir. Si le presto a una persona que tenga moras de 30 días, si le presto a una persona que tenga moras de 60 días, o definitivamente le digo ya no le presto. Si le presto a una persona que se gane un salario mínimo y tenga 2 personas a cargo, o si le presto a una persona que necesariamente se gane más de 3 salarios mínimos porque de ahí hacia atrás no me interesa. O si le presto a una persona que tenga un nivel académico determinado, o si le presto a una persona que tenga una actividad económica determinada. Entonces estas políticas realmente lo que hacen es como una segmentación de tal forma que uno puede ir identificando exactamente a quiénes sí les puede llegar con crédito y quiénes no son mercado objetivo para la entidad y quienes van a tener más riesgo de ser rechazados por la entidad, dado que en la historia han tenido un inadecuado comportamiento o un inadecuado hábito de pagos. En la etapa de seguimiento relacionada con el monitoreo que se hace a nuestros clientes, tiene que ver entonces con una política de cómo voy a hacer la actualización de datos de mi cliente, cada cuánto me voy a acercar a él, cada cuánto voy a revisar que su situación no se haya deteriorado o por el contrario no se haya mejorado y yo me esté perdiendo de una oportunidad de negocio. En esta política de seguimiento entonces es preciso establecer la forma como le voy a hacer mantenimiento a mi cliente y cómo me voy a acercar a él una vez haya sido desembolsado el crédito. Adicionalmente también vamos a hacer una propuesta o debemos contar con una propuesta de alertas tempranas de listo, yo ya le estoy haciendo la identificación y el seguimiento a mi cliente, pero cuando encuentre qué elementos debo empezar a preocuparme, cuando encuentre qué elementos debo empezar a negociar con él una forma diferente para poder hacer el recaudo de la operación. Todos estos elementos deben ser definidos entonces dentro de las políticas y límites de seguimiento. En cuanto a garantías, normalmente las entidades tienden a asociar garantías con montos y con perfiles de riesgo. Es así que, por ejemplo, no es raro que cuando uno va a una entidad financiera a solicitar un crédito de más de 50 millones, le van a solicitar a una persona natural que tenga una garantía real, llámese una hipoteca o llámese una prenda. Sin embargo, hay algunas otras entidades que adicional a esto también toman como elemento la capacidad de pago y el perfil de riesgo de crédito. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que tiene una actividad independiente y que logra demostrar ingresos mensuales de 30, 40 millones de pesos y está pidiendo un crédito de 50 millones que una persona que se gana 3 o 4 millones de pesos y está pidiendo el mismo crédito de 50 millones. Vemos como la probabilidad de que la primera lo atienda con suficiencia es mucho más alta que la segunda. En ese caso, entonces, las garantías pueden definirse en función de los montos, en función de la capacidad de pago que tenga el cliente y también en función del perfil de riesgo que tenga el cliente. Es necesario entonces también
definir cuáles son las reglas de juego en este sentido. En cuanto a provisiones, como mencionábamos nosotros hace un momento, podemos contar con dos opciones para poder generar nuestras provisiones y ligado a esto nuestra calificación de cartera. Estas provisiones se pueden generar a través de modelos de referencia o a través de modelos internos. Estos modelos de referencia pues solamente requieren la implementación de la partitura que ya viene completamente descrita en el capítulo segundo, en el anexo 3 para la cartera comercial, en el anexo 5 para la cartera de consumo. Y cuando se habla de modelos internos, entonces ya quiere un poco de conocimiento y de experticia más sobre el comportamiento propio de nuestros clientes. Entonces aquí el tema de provisiones lo que nos está requiriendo es primero hacer una definición si estas provisiones se aplicarán conforme modelo de referencia, conforme modelo interno y cómo van a funcionar en el momento del otorgamiento, por ejemplo. Y es que cuando un cliente se acerca a pedirnos una operación, debemos mirarle, aparte de su perfil de riesgo, realmente qué tan rentable va a ser para nosotros, identificando si la rentabilidad que nosotros vamos a obtener de ese cliente compensa las provisiones que vamos a requerir por cuenta de la solicitud de crédito que nos está haciendo. Si adicionalmente los costos operativos que él genera también son cubiertos y obviamente si los costos del fondeo en los cuales incurre la entidad para colocar ese préstamo a esa persona son cubiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que en suma nosotros al momento de hacer un otorgamiento de créditos vamos a también requerir hacer un análisis de cuánto va a generarnos ese cliente en provisiones. ¿Por qué? A pesar de que nuestro cliente nace en 0 días de mora calificado en E, nosotros debemos identificar cuánto nos va a costar ese cliente en términos de provisiones estimando su comportamiento futuro. Adicionalmente, cuánto cuesta operativamente y cuánto cuesta el fondeo de esos recursos para saber en total, en el agregado, cuánto me voy a gastar en ese cliente y compararlo con la rentabilidad que él me va a dejar para verificar si el cliente realmente es viable y me va a dejar ese margen financiero que es finalmente con el que vive la entidad. Adicionalmente, en el tema de provisiones también debe quedar especificado en qué momentos se puede hacer se puede dar un proceso de aceleración en el deterioro de la calificación o cuando por el contrario voy a tener una mejora en la calificación. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos operaciones reestructuradas nos vamos a encontrar que esas operaciones han deteriorado su calificación, pero dado que hay un posible comportamiento adecuado hacia adelante, es posible ir migrando esa operación, ir migrando ese cliente hacia una mejor calificación, pero esas reglas de juego deben quedar completamente definidas en estas políticas de provisiones y calificación de cartera. En el tema de recuperaciones, nos vamos a enfocar entonces a en qué momento hago cada una de las tareas para lograr recuperar la obligación. Quedan definidas, por ejemplo, actividades entonces como al momento del vencimiento o un día antes del vencimiento yo debo llamar a mi cliente. A los 5 días de vencido el crédito, si no hay recaudo, debo enviarle un mensaje de texto. Y el qué hacer en cada una de esas etapas y en qué momento se ingresa entonces o pasa entonces esta operación a un proceso de cobro ejecutivo. La idea es establecer exactamente quién es el responsable de dar cumplimiento en cada una de las etapas de mora, de tal forma que no hayan obligaciones que queden desatendidas y por lo tanto no haya un recaudo y una recuperación de las mismas. Otro tema que debe quedar cubierto con las políticas son los reportes y la revelación de información. Si bien lo mencionábamos en el proceso de crédito, uno de los elementos fundamentales es la comunicación dentro de la organización. Esto quiere decir que necesariamente se debe suministrar información, se deben generar reportes, se deben generar informes y se deben socializar. Entonces, aquí debemos definir qué tipo de información se va a generar y a qué instancias va a ir y cuál es el objetivo de generar esa información y si es necesario socializarla
en estamentos colegiados o definitivamente se le da potestad a un área o a un funcionario que tome las decisiones requeridas en caso de que esta información que se está reportando genere alertas. Y el otro tema que debe quedar definido con políticas es la calibración y monitoreo de los modelos. Como les decía hace un momento, no estamos en un mundo estático, nuestro mundo es absolutamente dinámico. Por lo tanto, si tenemos un modelo interno, este modelo es susceptible de perder su poder predictivo en el tiempo. Eso quiere decir que el modelo se ha descalibrado y por lo tanto es preciso ajustarlo nuevamente a la nueva realidad para que vuelva a funcionar. Para esto es preciso aplicar pruebas de backtesting para identificar qué tan lejos está el modelo de lo que está sucediendo realmente y verificar en qué momento esa distancia es suficientemente representativa para la entidad y qué debe hacer en ese momento para hacer la calibración del modelo. Esto es en general las políticas y límites que deben quedar identificados y completamente documentados para una adecuada gestión del riesgo de crédito. Otros aspectos a tener en cuenta cuando se gestiona riesgo de crédito, y es que los procesos de integridad entre el otorgamiento, el seguimiento y el monitoreo y el control deben generarse de una forma muy natural. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos evaluando a un cliente en el momento del otorgamiento y utilizo una regla o una herramienta de medición, no debo utilizar una regla de medición o una regla absolutamente diferente y adversa en el momento del seguimiento, sino que se le debe dar continuidad y debe haber una armonía entre las herramientas que se están utilizando para medir la gestión del riesgo de crédito en cada una de las etapas y en cada uno de los momentos de vida de nuestra operación. Adicionalmente, debemos contar con mecanismos de seguridad de la información. Las entidades de crédito contamos con información bastante sensible y vulnerable y adicionalmente estamos obligados a guardar la reserva bancaria. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos proteger la información de nuestros clientes por una parte y por otra parte la información es tan sensible también que cualquier alteración en cualquier cifra o cualquier movimiento fraudulento en las operaciones de cartera puede generarle grandes pérdidas a la entidad. Por lo tanto, debemos contar con unos suficientes mecanismos de seguridad de la información. El otro tema es que para la administración de riesgo de crédito se debe contar con una plataforma tecnológica acorde al tamaño y al objetivo de la entidad, de tal manera que permita sistematizar el proceso e implementar los resultados obtenidos en los modelos. De nada me sirve tener un modelo muy sofisticado si no lo puedo implementar en la vida real. O de nada me sirve tener un modelo calibrado si en la implementación me voy a demorar 3 meses y cuando ya se implemente definitivamente está el modelo nuevamente fuera de mercado. Entonces estas plataformas tecnológicas deben corresponder y guardar armonía con el tamaño de la entidad y con la dinámica de sus procesos. Adicionalmente se deben, como lo mencionábamos hace un momento, implementar modelos y pruebas de backtesting y stress testing para averiguar si los modelos que estamos implementando guardan relación y son coherentes con lo que está sucediendo efectivamente con nuestra cartera. La idea, como les decía al comienzo, no es tener un volumen, un stock de provisiones absolutamente gigantesco e ineficiente para proteger la cartera, sabiendo que esos recursos podrían estar pues mejor colocados en otros activos. Y de forma inversa, tampoco pretendemos descubrir la cartera de tal manera que si sucede algún siniestro, la cartera esté tan expuesta que sea incapaz de sobrellevar este impasse y podamos comprometer la viabilidad de la entidad financiera. Y por otra parte, también es preciso planificar y fomentar los procesos de auditoría. Si bien los procesos de auditoría logran ser odiosos en algunas de las entidades, realmente son una oportunidad para mejorar todos nuestros procesos. Es la forma para identificar en dónde pueden haber fallas, en dónde podemos nosotros tener oportunidades de mejora que permitan optimizar de alguna manera los resultados de la entidad, traduciéndolos en un cumplimiento real de sus objetivos estratégicos, ya sea un incremento en la rentabilidad o ya sea un incremento en la cobertura de labores o de temas sociales o ya sea simplemente el posicionamiento del cual hablábamos al comienzo de nuestra sesión. Bien amigos, esto es todo por hoy. Aquí la idea de esta sesión era darles unos tips para poder lograr ubicar
dentro de la normatividad del riesgo de crédito, cuáles son los elementos más importantes y más relevantes en la gestión del riesgo de crédito. Dando continuidad entonces a nuestro proceso de capacitación, nos veremos en nuestra próxima sesión con un nuevo tema seguramente de su interés y por favor manténgase en contacto con UD Riesgos. Gestionamos el riesgo para usted.